Hacer calorcito, ¿verdad? Bien, hermanos. Gracias a Dios nuevamente, hermanos, estar como iglesia en la casa de Dios. Me gusta cuando se dice de esta manera, en la casa de Dios, pero siempre recuerden, hermanos, que la casa de Dios no se refiere a la construcción, sino cuando se utiliza ese término se refiere a la familia de Dios y es la misma iglesia. Y eso es lo hermoso, hermanos, de estar juntos, de estar como iglesia, extrañando a otros, ¿verdad? También como desearíamos tenerles con nosotros. Sobre todo el culto entre semana llega a ser el más luchado por las dificultades, el cansancio, las ocupaciones también ya de por sí. Pero gracias a Dios, hermanos, que podemos estar aquí hoy, ¿ok? Muy bien, al final daremos algunas indicaciones acerca de la actividad del domingo. Pero ahorita vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Jueces, por favor. Vamos a Jueces capítulo 8, hermanos. Jueces capítulo 8. Santi, ¿me traes un vasito de agua? O una Coca-Cola también. Muy bien, Jueces capítulo 8, hermanos. Muy bien, recuerdan que juez hemos estado hablando y no hemos cambiado todavía, pero ¿cuál es el último juez del que hemos hablado? ¿Quién? Gedeón. Ajá. ¿Quién dijeron? Jonás, ese no fue. Nada, no se crea. No se crea. Es que como traía el cubrebocas no le vi sus labios. Gedeón, muy bien, gracias. Oh, gracias. Muy bien. Con Gedeón hemos podido estudiar, es por decirlo así, la primera historia de los jueces un poco más amplia, ¿verdad? Que las anteriores. Después la de Sansón es aún todavía más amplia en cuanto al contenido, más que Gedeón. Pero Gedeón es una historia amplia, trata asuntos, ¿verdad? De cómo se fue desarrollando la historia, algunos detalles. En otros casos simplemente se llevó a cabo la victoria y termina, ¿verdad? De esa manera cada historia de los jueces anteriores. Cómo el Señor libra a Israel, cómo Israel tiene descanso por un tiempo después de haber llorado por su pecado. El Señor le salva por medio de un juez y después vuelven a la misma cuestión, ¿no? Al mismo pecado otra vez y cada vez peor. Ya lo hemos explicado varias veces. Cada vez su transgresión es peor, su idolatría es peor y su castigo es peor también. Y también, hermanos, en un sentido, la espiritualidad del pueblo y aún de los mismos jueces cada vez es peor. Cada vez podemos ver menos piedad en un pueblo que se suponía debía ser luz en las naciones, cada vez menos piedad en ese pueblo llamado Israel. Imágenes muy parecidas a lo que era Sodoma y Gomorra y lo veremos ya después en algunas otras enseñanzas. Pero quiero que podamos ver, hermanos, en esta historia amplia de Gedeón, en el libro de Jueces, veremos la parte final de su vida. Ahora, quiero introducir de esta manera. La historia de la liberación por mano de Gedeón es sin duda fascinante. ¿Y por qué es fascinante el ver esta historia? Siempre las historias de los jueces Dios lo usó y lo liberó, pero con todos los detalles que da, a través de esta historia, que hasta el momento es la más larga, ¿verdad? La más amplia que cualquiera de los otros jueces, podemos ver la obra providencial de Dios. Y sin duda podemos recordar, reconocer que en el ahora y en el aquí, también la providencia de Dios gobierna cada circunstancia. Aquellas que no están definitivamente en nuestro control, sabemos y confiamos en que el Señor las tiene en su control. Por más inesperadas o por más imposibles que parezcan, el Señor las tiene bajo su control y las llevará al término que Él desea para cumplir su voluntad. Es fascinante porque vemos esa obra providencial de Dios que se resalta en medio de las más grandes imposibilidades, ¿no? ¿Cómo podía pasar eso? Bueno, Dios hizo que sucediera. ¿Cómo podía un vellón estar completamente seco y toda la tierra mojada como por lluvia o rocío y el vellón no? Bueno, Dios hizo que sucediera. ¿Cómo podía ser que el vellón después estuviera lleno de agua y todo lo demás seco? Dios hizo que sucediera. ¿Cómo podía vencer a un ejército de miles con 300 hombres? Y Dios nuevamente es el que hace lo imposible. Hace posible lo imposible.
y así de una manera manifestar que había sido Yahweh el autor de la liberación de Israel. ¿Por qué limitó al ejército? Vean conmigo 7:22, por favor, ahí donde está la historia. Les dije que en el 8 ahí vamos a estudiar, pero quiero ver este texto solo para recordar. Capítulo 7, 2 primero y luego 22. 7:2 dice el verso: y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que, ¿quién lo haría? Para que yo entregue a Madián en sus manos. Ya está claro que Dios lo haría. Pero ¿por qué quería que fuera de una manera casi imposible? Dice enseguida: no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Por eso, con un ejército ridículo de 300 personas, Dios mostraría que Él era el que lo haría. Capítulo 7, verso 22. La vez pasada en la enseñanza veíamos cómo tocaron las trompetas y comenzó la destrucción. Pero ¿cómo se llevó a cabo esto? No leímos, creo que, esta parte, y mira lo que dice el 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor, Yahweh, puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sida en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola junto a Tabat. ¿Qué pasó? Bueno, salieron de sus casas de campaña, escucharon el estruendo y tenían el temor tal que todo el que se topaban pensaba que era enemigo y se mataban entre ellos. Los 300 solo tocaban las trompetas y ellos estaban matando literalmente en el campamento de los madianitas. Al grado que salen huyendo los que quedaron vivos, y esos 300 y luego otros que se agregan en el camino comienzan a perseguirlos hasta destruirlos completamente. Dios quería dejar claro que Él era quien lo llevaría a cabo. Eso es maravilloso, eso es fascinante en esta historia, pero a su vez, hermanos, es una historia en la que se puede evidenciar el lado humano de la moneda. La fragilidad de carácter de una persona que hasta ese momento podríamos decir era lo mejor de lo mejor. La tendencia pecaminosa al mal de este mismo hombre, un creyente, por cierto, dice Hebreos 11. La omisión a los principios divinos, las decisiones sin discernimiento y las consecuencias siempre presentes que causan el pecado. La segunda parte de la historia, hermanos, podríamos decirlo así, es la historia de lo que Gedeón hizo. La primera es lo que Dios hizo con Gedeón, y la segunda, podríamos decirlo así, lo que Gedeón hizo con su vida. Y a la vez, hermanos, el entender y ver que habla de la humanidad y de su naturaleza peligrosa y caída, es un argumento a favor de cómo la Biblia es el libro inspirado por Dios. Si la Biblia fuera un libro de una narrativa nacionalista o patriota, de un grupo de personas judías que querían exaltar a su pueblo, no hablarían de las debilidades de sus mejores líderes. Y eso nos muestra que la Biblia es palabra de Dios, porque Dios sí revela su santidad y revela nuestra pecaminosidad, porque esa es la verdad. Y este es un argumento de que la Biblia es de Dios. Muestra las más profundas carencias de los hombres, aún de aquellos que fueron en ese momento lo mejor disponible. Hoy meditaremos en una verdad que debe seguir condicionando nuestros conceptos de nosotros mismos. El tema es: con corazones peligrosos. Con corazones peligrosos. Hermano, hermana, ¿reconoces que tienes un corazón peligroso? ¿Sabes? Esto es difícil de aceptar. Es una lucha a la cual el creyente aún en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, lleva a cabo, está constantemente en su vida, y lo podemos evidenciar cuando alguien nos hace una observación de algo que en nosotros está mal. ¿Por qué dudar que lo que nos está diciendo tiene razón? Porque creo que soy mejor de lo que pienso. Y esta es la verdad que veremos en la historia final de Gedeón, o cómo termina su vida Gedeón, que tenemos corazones peligrosos. Y que al darnos cuenta y reconocer eso, entonces estaremos abiertos
a un análisis más constante, estaremos abiertos a una crítica constructiva, estaremos abiertos a la posibilidad y necesidad de ser cambiados. Con corazones peligrosos. Primero veamos el caso de Gedeón, veamos algunas partes de su vida y después hablemos de nosotros mismos. En primer lugar, el caso del creyente Gedeón. Quise mencionarlo así, hermanos, porque Hebreos dice que él creyó en Dios y que lo que hizo, lo hizo por la fe en el Señor. Gedeón estará en el cielo compartiendo con nosotros la gloria y la presencia del Señor porque él creyó al Señor. Imagínate, hermano, que tú y yo apareciéramos en la Biblia y el Señor revela a veces nuestras profundas carencias. Bueno, en ese libro, si fuera así nuestro caso, el Señor revelaría lo que hay más allá de lo que es la apariencia. Manifestaría algunos de nuestros errores más profundos que quizá los demás no supieran. ¿Y todo esto con qué intención? ¿Para dejar en mal a Gedeón? No, para amonestar a todos los creyentes a lo largo de la historia. El caso del creyente Gedeón. Era un hombre tímido, era un hombre temeroso y era un hombre, como veremos más adelante, creo yo, que incluso estaba afectado por las tragedias que habían venido a su propia familia. Pero en el caso del creyente Gedeón, él pasó de la timidez al abuso de poder. Nota por favor capítulo 6, versículo 15. Veamos a este hombre al principio de la narrativa. 6:15. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Todavía con fuerza? ¿Sí? ¿Y ánimo pronto? Ok, léanlo fuerte, hermanos, como lo tienen ahí en sus Biblias. 6:15, por favor. ¿Qué dice? Él, noten por favor que él se describe a sí mismo como incapaz de hacer algo. Él dice, su familia, ¿verdad?, es pobre. Y también dice ahí que él es el menor de la casa de su padre. O sea, no era ni siquiera el mayor de la casa, el primogénito que tenía que ir a las guerras o algo así. No era el menor de allí. Y él reconoce sus incapacidades y él se muestra en este pasaje como tímido. Se muestra como una persona que diríamos, como esas fábulas o esas historias del rey Arturo y todo eso, ¿no? Que un flacucho y bien incapaz y todo, y ese es el rey, ese es el mero mero, el que hay que escoger. Y así es como aparece en el principio Gedeón. Pero después que el Señor le capacita para la guerra, para la estrategia, para la lucha, para el liderazgo y poder jalar a todo el pueblo por la obra de Dios en su vida, podemos ver que cuando lleva a cabo la victoria de sus enemigos, él abusa de su poder aún con sus mismos hermanos del pueblo. Nota por favor capítulo 8, versículo 4, de ahí mismo de Jueces. Jueces capítulo 8, verso 4. Él va persiguiendo a los que están huyendo. Comienza una guerra, ¿verdad?, para acabar con ellos. Ya han vencido allá en el campo de batalla, pero lo siguen persiguiendo. Y dice en el 8:4, sígame ahí con su vista si me hace favor. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, pero continuando la persecución. Madián era un pueblo que estaba a la entrada de la tierra de Canaán, pero del otro lado del río Jordán. Ahora, los siguieron persiguiendo. Estos 300 hombres habían tomado un valor impresionante. Dice, lo cruzaron. Y 5, entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot, les ruego que den pan a la gente que me sigue porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron, están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército. Gedeón respondió, muy bien. Cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré la carne de ustedes con espinos y cardos del desierto. Esto era, hermanos, un castigo frecuente
que se llevaba a cabo con aquellos que no se afiliaban con un líder. ¿Qué implicaba? Desnudarlos literalmente y con espinos, con ramas espinosas, literalmente arrancar la carne de las espaldas, rastrillándolos con ellas. Ok, si bien muchos dicen, bueno, eso era un castigo apropiado por haber hecho lo que hicieron, en lugar de brindar ayuda, lo dejaron solo, podemos ver que en Gedeón hay una actitud muy distinta a la de ese joven tímido que no se sabía ser capaz de guiar a un pueblo. De hecho, él les advierte eso y entonces sigue adelante. Y noten por favor el 8. De allí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel, cuando yo vuelva sano y salvo derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna huyeron. Ahora vayan conmigo un poquito más adelante y vamos a ver el 15 al 17. 8:15. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo, aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron, diciendo, están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tus hombres que están fatigados. Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Ahora, podríamos decir, bien, estas ciudades, ¿verdad? También estaban, eran, no sé, no israelitas todos ellos o lo que fuera, pero la actitud de Gedeón parece ser una actitud que está excediendo el poder que debería de ejercer. Hay comentaristas que dicen, bueno, fue lo correcto. No hay una evidencia en la Escritura que el Señor le haya dicho que tenía que hacer eso, pero más bien pareció que él con su poder abusó de ese poder en contra de otros que eran, en un sentido, no le habían ayudado, en pocas palabras. El caso del creyente Gedeón, creo, de la timidez al abuso de poder, de la obediencia a la venganza. Nota por favor capítulo 6, verso 36. Cuando el Señor está hablando las primeras cosas con él, lo está mandando a pelear, él pide esa señal del vellón y le dice en el 6:36, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner el vellón y ya sabes la historia de lo que iba a suceder. Pero dice, si has de librar a Israel por mi mano. Él estaba ahora poniéndose a disposición de Dios para hacer su voluntad. Le pide al Señor que le dé seguridad de que ese es el llamado que él tiene para su vida. Y entonces va y pelea. Ahora, él tenía que eliminar a los ejércitos, sí. Y matar a los reyes, sí. Y acabar a todos ellos, sí. El Señor lo había dicho en su palabra. Pero hay algo bien interesante cuando él logra capturar a Seba y Salmuna, los reyes de estos pueblos. Nota por favor el versículo 18 del capítulo 8. 8:18, por favor. De la obediencia a la venganza. Ok, tenía que acabar con sus enemigos. Bien, estamos de acuerdo. 8:18. Después dijo a Seba y a Salmuna, ya los atrapó. ¿Qué clase de hombres, nota esto, eran los que ustedes mataron en Tabor? ¿Sabes? No hay una historia previa que nos mencione este acontecimiento. Pero Gedeón le está haciendo una pregunta muy clara. Mataron a hombres en Tabor. ¿Cómo era su aspecto? Le responden, eran como tú. Respondieron ellos. Cada uno parecía hijo de rey. En un sentido, es muy probable que la familia de Gedeón, donde él estaba en Ofra, fuera una familia prominente, pero no poderosa en el sentido militar, ni mucho menos. Y sus hermanos fueron asesinados por Seba y Salmuna. Cada uno parecía hijo de rey. Verso 19, les dice Gedeón, eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Pero nota esta frase que es muy interesante. Vive el Señor, es una promesa, que si los hubieran dejado con vida,
yo no les quitaría la vida a ustedes. Está condicionando la obediencia de decir, vas a derrotar a esa nación y vas a matar a sus reyes y todo esto. Y les dice, les prometo, yo juro por el Señor que si ustedes no hubieran matado a mis hermanos, yo no les haría nada. Entonces el acto en sí de Gedeón era un acto de venganza. Podríamos decir, bueno, la ley hablaba del vengador, y es cierto. Si alguien mataba con alevosía, aún por medio de un accidente, esa ley del talión llamada, ¿verdad?, ojo por ojo, diente por diente, el Señor decía muy bien, hay un derecho de tener venganza y quitar la vida. ¿Por qué? Porque el Señor que trataba de esa manera de controlar que hubiera una nación sin ley. Pero lo que me llama la atención es que ¿en dónde queda la obediencia al Señor en un sentido en estos textos? Está condicionada por lo que él sentía en contra de Seba y Salmuna. Mataste a mis hermanos, si no yo te dejaría con vida. Y sabes, eso se parecería mucho a lo que hicieron muchos de los pueblos de Israel o de las tribus de Israel, haciendo convenios con reyes que les convenían. Convenios con reyes que les convenía. Les convenía el convenio, ¿por qué? Porque se beneficiaban de ellos. Y dejaron a un lado el mandato del Señor de destruir a las naciones. Esta frase de Gedeón nos muestra que él pasó de la obediencia a la venganza y quizá en un filo en el cual es difícil identificar cuando uno se termina y comienza el otro. Es decir, ¿hubieras desobedecido si ellos no hubieran hecho eso contra tus hermanos? Es lo que él está diciendo. El caso del creyente Gedeón, de la timidez al abuso de poder, de la obediencia a un acto simple de venganza, de la adoración a Dios a la libertad o libertinaje. Nota por favor capítulo 6, verso 22 al 23. Estamos comparando algunos pasajes. 6, 22 al 20. Vamos a leer al 24, ¿sí? 22 al 24. Ustedes, hermanos, por favor, léanlo fuerte. 22 al 24. ¿Dice? Ok, el Señor es paz. El Señor es paz, shalom. Ahora, vemos ahí ese acto de adoración a Dios únicamente. Y vamos al capítulo 8 y veamos, hermanos, por favor, versículo 22. Aquí hay una frase que es importante y la veremos enseguida, pero nota por favor el 22. Cuando él vence, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Esa frase reina era una frase que en el pueblo de Israel no era aceptable. ¿En qué sentido? En que reflejaba la forma en que vivían las demás naciones, no la nación de Israel. Recuerden que ellos tenían un líder como Josué o un líder como Moisés y él en un sentido era su líder espiritual y gobernaba sobre ellos, pero hablar de reinado era como ser como las demás naciones. Algo que no muchos años después desearon y pusieron a Saúl. Querían ser como las demás naciones. Gedeón tiene una clase o un cierto discernimiento y les dice, no voy a reinar. Porque eso es lo que hacen las naciones y no nosotros, ¿no? Se ve un entendimiento en esto. Pero Gedeón, versículo 23, le respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo, el Señor reinará sobre ustedes. Bien, pero nota el verso 24, solo unas palabras después. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, aquellos a los que habían derrotado. De cierto te lo daremos, dijeron ellos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de unos 1,700 siclos, unos 20 kilos de oro,
sin contar los adornos de media luna, los pendientes, los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un efod. La riqueza en sí no era problema. Cuando ellos derrotaban, el Señor los enriquecía con lo que ellos tomaban del botín. Pero dice que hizo de ello un efod. ¿Qué era un efod? Un efod era una vestimenta que el Señor dijo que debía ser diseñada para los sacerdotes. Era un distintivo que refería a un liderazgo espiritual dentro del pueblo de Israel, una vestimenta especial, una vestimenta llamativa en un sentido, pero que representaba el liderazgo espiritual de una nación. Dice que él hizo de ello un efod, lo colocó en Ofra, su ciudad, el lugar en donde, si recuerdan, hermanos, había dioses falsos que el mismo Gedeón destruyó al principio de su llamado. En ese mismo pueblillo, en esa misma ciudad, él colocó allí el efod, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Ahora, algo interesante es que cuando él hace el efod, muy probablemente no tenía una intención de que hubiera adoración tras ese efod, como si el efod hubiera hecho algo, porque lo poseía Gedeón. Es probable, vemos más adelante, que David se hizo un efod cuando iba guiando al pueblo y el arca iba llegando a la tierra de Israel, cuando la vino a recuperar David, y él danzaba y se gozaba de que el arca había sido recuperada. Y se hizo un efod para representar el liderazgo que él tenía como rey y espiritual también. Es probable que Gedeón tomó una decisión sencilla, decir, yo quiero tener un efod y no sé, el Señor ha estado conmigo, cualquier cosa. Pero lo colocó en un lugar en donde no era el lugar para adoración. Él no era un gobernante, él no era un sacerdote. Y él pasó de la adoración a, yo quiero hacerme esto. Un libertinaje, una libertad. Y eso trajo ¿qué? Ruina para él y para toda su casa. El pueblo de Israel adoró ese efod. Y algo más. Él pasó de la sencillez a la vanidad. Leíamos en el 8:22 que le dijeron, reina sobre nosotros. ¿Y él qué dijo? Y se oyó una respuesta piadosa y humilde en decir, yo no voy a gobernar ni reinar sobre ustedes. Pero quiero que veas por favor ahí enseguida, versículo 29. Entonces Jerobaal, ¿recuerdas que era su nombre o sobrenombre de Gedeón? Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, en Ofra, y tuvo 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem, esa no era su esposa legítima o no una esposa de primera clase, pero al final una esposa. La esposa que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. ¿Y sabes qué significa Abimelec? Mi padre reina. Algunos dicen que, bueno, quizá fue un nombre que le puso para decir que Dios, mi Padre Dios, es el que reina, pero otros dicen que era probable que Gedeón le puso eso porque Gedeón sentía que él estaba al final gobernando sobre el pueblo. Y es muy probable que esto sea así. ¿Sabes por qué? Porque él empezó a vivir como rey en ese tiempo. Tuvo muchas mujeres, algo que Dios dijo explícitamente, cuando vengan y tengan un rey entre los hijos de mi pueblo, no tendrá para sí muchas mujeres, ni juntará mucho oro ni plata, porque él se va a envanecer. Pero Gedeón vivió de esa forma. La poligamia, hermanos, era permitida o era aceptada aún por los israelitas, pero jamás fue el diseño de Dios para el matrimonio. Siempre donde hubo poligamia, siempre hubo problemas. Gedeón tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos y uno de la sierva en Siquem. Y en el capítulo 9, este Abimelec, el que se llama el rey es mi padre, mandó matar a sus 70 hermanos en un acto de quitar todo
¿cómo se le dice?, competencia para gobernar. Él dijo, sí voy a ser rey, y mandó matar a sus 70 hermanos, a los 70 hijos de Gedeón, cuando Gedeón ya había muerto. Y Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultada en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. De la sencillez a la vanidad, al final Gedeón, hermanos, en un sentido vivió como rey de Israel, diciendo no soy rey, pero viviendo como uno de los reyes de estas naciones. ¿Dónde estuvo el error, hermanos? ¿En qué punto Gedeón decidió voy a hacer esto mal? Incluso esas decisiones que parecían no malas y que al final, y sobre todo ya que murió, trajeron consecuencias catastróficas para su descendencia, para su propia tierra y su propia nación. Es entender, hermanos, que tenemos corazones peligrosos. Que no siempre lo que pensamos es tan puro, como ya lo hemos mencionado, como pensamos que lo es. Y aplicándolo a nuestra vida, hermanos, Dios nos ha dejado todas estas cosas en su palabra para que nosotros aprendamos y tengamos cuidado. Tenemos la necesidad de la gracia transformadora de Dios. Y este es mi segundo punto para terminar. El caso del creyente Gedeón. Pero ahora, la necesidad de la gracia que nos transforma. Nota por favor Jeremías capítulo 17, versículo 9, hermanos. Jeremías 17, 9. Más engañoso que todo es el corazón. Nosotros podríamos decirlo así, ¿verdad? Más engañoso que nada es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, tenemos corazones peligrosos porque son engañosos. Y tan engañoso que uno mismo no lo identifica y no lo comprende. Pero tenemos que aceptar esta verdad, entender que tenemos una naturaleza peligrosa en nosotros. Que probablemente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con un sentido que no quiero reconocer, pero tiene un doble sentido. Que todo lo que decidimos y pensamos va manchada por nuestra naturaleza. Eso debemos estar conscientes, hermanos, de que esta es una realidad de nosotros. Más engañoso que todo es el corazón. ¿Cuántas veces tú, hermano, no hemos dicho, no, yo estoy haciendo esto y mi intención es esta? Pero después en la marcha el Señor me hace ver y decir, tenías otras intenciones también. Y es bueno, hermanos, reconocerlo, porque entonces es la manera en que correremos a la gracia del Señor para buscar que Él nos ayude. No sentirnos suficientes y correctos y confiados en nosotros mismos, sino correr al trono de la gracia y alcanzar misericordia para hallar gracia, dice la Escritura, para el oportuno socorro. Porque si no, yo voy a seguir pensando que yo tengo un corazón y una mente y un pensamiento puro y santo y que lo que hago siempre está bien. Y no me voy a dar cuenta cuando dé el paso entre una cosa y lo malo, como pasó con Gedeón. Tenemos una naturaleza peligrosa. En su gracia, el Señor nos provee una solución para esto. Él sabe, hermanos, que a diferencia de Gedeón, cuando el Espíritu vino a él, lo capacitó militarmente, estratégicamente y lo que sea. Pero cuando vino el Espíritu al creyente, nos regeneró. Vino a habitar en nosotros, limpió nuestra conciencia, nos dio motivaciones diferentes, pero porque así el Señor lo quiso, dejó nuestro corazón engañoso en su lugar. ¿Para qué, hermanos? Para que busquemos la gracia permanentemente, dependencia del Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 20. Escuchábamos este pasaje en una de las lecturas que tenemos por la mañana, devocional. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Bien, tengo que seguir la lectura para el punto, no sé en su Biblia cómo viene, pero del verso 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Decía en la lectura el autor Timothy Keller, sí se llama así, ¿verdad? Bueno, espero que la hayan oído alguna vez. Pero el autor, él mencionaba que muchas veces nuestros corazones nos condenan acerca de cosas de manera injusta, porque tenemos un corazón engañoso. Y podemos sentirnos condenados en algo en lo que no y debemos recordar que no soy condenado, pero tenemos una solución. Dice el pasaje, Dios es mayor que nuestro corazón. Y en aquello en lo que el corazón engañosamente está diciéndome algo que yo pienso que estoy mal, por ejemplo, y que no lo es, Dios es más grande. ¿Qué debo hacer? Consultar a Dios. Preguntarle a Dios. Un ejemplo de esto, hermanos, es cuando una persona al momento de pecar se siente perdida y dice, es que no, yo no puedo ir al cielo, yo no, cuando aún ya ha creído el Evangelio y lo ha entendido. Su conciencia o su corazón le está diciendo algo que no es cierto. Porque dice la Escritura que ya no hay condenación para aquel que ha creído el Evangelio. Y el creyente debe asegurar su corazón y su mente en esa verdad. ¿Y esa verdad de quién viene? De Dios. Esa es la gracia que nos provee para poder luchar contra nuestra naturaleza peligrosa y pecaminosa. Por otro lado, seguimos leyendo versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, si a veces estamos haciendo cosas y yo siento, todo está bien, eso no tiene nada de malo, yo puedo hacer aquello y está bien, y los demás deben pensar conmigo que está bien, dice el pasaje, confianza tenemos delante de Dios. ¿En qué? En que Él sí me va a decir lo que está mal. No debemos confiar en nuestro corazón. No debemos confiar en nuestras buenas intenciones. Debemos confiar en que lo que Dios dice es verdad y que tengo una naturaleza que es peligrosa. Alguien podría decir, bueno, hermano, pastor, si nos ponemos a pensar así, eso va a traer inseguridad. Sí, que traiga inseguridad de tu naturaleza, pero que busques la suficiencia en el Señor. Debemos buscar y estar conscientes de la necesidad permanente de ser transformados por su gracia. Dice Hebreos capítulo 12, vaya conmigo, verso 13, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Dice el 13 ahí. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Note, hay una responsabilidad de tuya como creyente y mía como creyente. Haz sendas derechas para tu vida. ¿Cómo establezco sendas derechas? Por medio de los principios y las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que lo defectuoso de mí no se dañe más, sino que sea transformado. Da por sentado algo. Tienes partes en ti que están mal. Para que lo cojo de ti no se descoyunte, sino que sea sanado. Si alguien pensaba, ya estoy bien, no sabes lo que está descoyuntado entonces en tu vida. Necesitas andar en las sendas de la verdad, en la palabra de Dios, en lo que el Señor indica, para que eso siga en un progreso siendo sanado. Para que esto suceda, necesitamos renovar lo que entendemos. Gedeón tenía una justificación. Bueno, a la luz de nuestra actualidad, podríamos decir que él no tenía lo que nosotros tenemos, hermanos. En todos los sentidos, o en muchos sentidos. Él no tenía la palabra de Dios claramente revelada para la vida y la piedad en esta tierra, y él no tenía el Espíritu habitando dentro de él permanentemente y regenerándole. Pero nosotros sí. Necesito renovar mi entendimiento. Mira Romanos capítulo 12, por favor. Verso 2. Romanos 12, 2. Mira, tenemos esta tendencia en nuestras vidas. ¿Pueden leerlo, por favor, ustedes? 12, 2.
Nota que dice, no te adaptes a este mundo. Tenemos esa tendencia. Somos muy adaptables. Y el mundo quiere que lo seamos. Que seamos inclusivistas en todo lo que implica el pecado y que nos adaptemos a lo que el mundo dice que está bien y que piensan que por mayoría de votos entonces se va a convertir en verdad. Y no es así. Dice, no se adapten a este mundo, transfórmense. ¿Y cómo se transformen? Renovando su entendimiento, su mente. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Para que a través de ella nos estemos exhortando, amonestando, motivando al amor por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque requerimos ser transformados en nuestra mentalidad, en nuestro concepto de Dios, para no moldearnos a este mundo. Y por el contrario, poder identificar cuál es la voluntad de Dios y llamarla para nosotros como agradable y perfecta. Necesito ser cambiado en mi mente. La gracia de Dios, hermanos, nos transforma. Y el Señor nos ha dejado en su gracia el recurso para que esto sea una realidad y una transformación en nuestra vida. Termino con este texto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. ¿Tú crees que Pablo no tenía problemas de identidad o de problemas con su naturaleza pecaminosa? ¿Tú crees que David, verdad, la pasó bomba, verdad, en su vida espiritual porque nunca se equivocó? Toda la Biblia refleja, hermanos, que tenemos corazones peligrosos, pero debemos reconocerlo. 1 Corintios 9:26, este gran apóstol reconoce esto que es tan importante. Dice el verso 26, por tanto, yo de esta manera corro, hablando de las competencias de como los Juegos Olímpicos, los Juegos del Istmo, que eran en Corinto, eran tan famosos como los griegos, o bueno, los de Atenas. Y dice, usando ese ejemplo, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, no como correr por correr. Los que corrían, corrían puesta la mirada en una meta y quieren llegar y ganar. Dice, yo no corro, yo tengo una meta. ¿Hacia dónde voy? De esta manera peleo. Habla de otro ejercicio, otro deporte que se practicaba en esos Juegos Olímpicos del Istmo. De esta manera peleo. Dice, no como dando golpes al aire. Cuando alguien está peleando, la intención es vencer al otro, ¿cierto? No hay un premio por agarrar y soltar golpes al aire. O a tratar de hacer solamente las catas. Bueno, ahora sí dan premio por eso, pero no es así, sino es atacar y es vencer al otro. Esa era la pelea griega que ellos practicaban. Y dice, ¿con quién es con quien peleo? Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Con quién peleaba? Con su naturaleza. Sino que golpeo mi cuerpo, dice tu Biblia, ¿y lo domino? No, dice sí. ¿Sí? ¿Cómo dice? Ok, bueno, esta es la versión que estoy leyendo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Qué está diciendo? Él no me va a dominar, sino que yo le voy a decir qué debe hacer. Hermanos, nuestro pecado parece ser irresistible, pero Dios nos ha provisto la gracia para realmente dominarlo y decirle, no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que yo digo que quiero. Y es cuando nos sometemos al poder y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabía que tenía un enemigo al cual vencer, y ese enemigo era él mismo, su corazón perverso. Lo hago mi esclavo. ¿Por qué? Hay un riesgo, lo que sucedió con Gedeón. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No siendo que yo fui un líder espiritual, yo venga a ser un ejemplo de pecado. No sea que como Gedeón, después de una gran victoria, venga un gran fracaso para su vida y su familia. Hermanos, todos estamos en este peligro. Porque tenemos corazones peligrosos. Necesitamos estar vigilantes, dispuestos a aceptar que nos equivocamos y que probablemente ahora mismo me estoy equivocando y buscar en la gracia del Señor que Él me guíe y transforme mi mente por su gracia transformadora. Hermanos, alertas y orando que seamos transformados de estos corazones
que tenemos dentro de nosotros. Oramos, Señor. Reconocemos que tú eres el único santo y puro, que el único que tiene pensamientos perfectos, definidos, sin ningún engaño ni hipocresía, sin ninguna sombra de oscuridad ni de malicia, eres tú. Y reconozco que nosotros no. Aún a veces, Señor, que queremos justificar y decir, no, lo estoy haciendo con buena intención. Está manchado por mi corazón pecaminoso. Si yo puedo tener esa alerta y estar siempre consciente de ello, buscaré en tu gracia, Señor, tu dirección, y que tú seas quien me revele lo que está sucediendo en mi mente y corazón. Señor, ayúdanos porque necesitamos ser transformados. Porque las partes cojas, descoyuntadas, dañadas de nuestro carácter, de nuestras decisiones, de nuestros deseos, sean transformadas, sean sanadas. Trabaja en nuestra mente a través de tu palabra y que tengamos, Señor, la disposición y el poder por medio de tu Espíritu de luchar vehementemente contra nuestro propio corazón pecaminoso. Que te sigamos a ti, el único Dios verdadero, y tu palabra que nos has dejado. Gracias, mi Señor, por este tiempo y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.